Ya lo saben, después de las 12:30, Paola Herrera en su tablero nos va a contar qué es lo que viene después del aislamiento obligatorio, porque parece que ya hay una luz al final del túnel para que haya un poquito más de libertad en la locomoción de los colombianos, y también nos trae Paola información en primicia de lo que viene para la vacuna contra el coronavirus en Colombia. Numeral, el defensor debe ser. Arroba Araneida5421 escribe, numeral, el defensor debe ser una persona que conozca de derecho, de derechos humanos, que se convierta casi en un sacerdote que escucha a la gente y le ayuda en las instancias que deciden en nuestro país. ¿Eso lo entenderá el presidente? Arroba Piso Henry, numeral, el defensor debe ser del pueblo, no del gobierno de turno. Y escribe un comentario más a esta hora, arroba Manuel1805, numeral, el defensor debe ser alguien que ha estudiado, que defienda los derechos humanos, los acuerdos de paz y a las minorías, pero más importante que de todo, que sea independiente del gobierno. Vámonos con nuestro numeral, Andrea, y vámonos con nuestros invitados. Empecemos a sondear cómo es ese defensor del pueblo que soñamos, y de paso pues veamos cómo le fue al defensor que va saliendo. Perfecto, pues entonces vamos a tener varios invitados expertos, pues desde diferentes perspectivas de derechos humanos, de las comunidades, también de temas de conflicto, de temas de mujer. Y queremos saludar justamente a Isabel Cristina Jaramillo. Ella es abogada y profesora de la Universidad de los Andes, integrante de la Red Feminista de Abogadas y socióloga por psicológicas por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Bienvenida, Isabel Cristina. ¿Cuál es ese rol o ese perfil que debe tener un defensor del pueblo? Bienvenida. Gracias, Andrea. Pues primero aclaro que no soy de una red de psicólogas, o que no soy, pero muchas gracias por la presentación muy generosa. Yo trabajo con varias Red Feminista de Abogadas. Abogadas feministas, sí señora, porque soy abogada, eso es lo único que he hecho. Yo que creo que queremos tener como defensor o defensora, y creo que debemos insistir en defensora. Este es un cargo que nunca ha ocupado una mujer en este país, y ya la Constitución, pues estamos a puertas de cumplir 30 años. Y las mujeres hemos hecho un trabajo muy importante como defensoras de derechos humanos en este país. Hay unas líderes defensoras de derechos humanos, tengo una lista muy larga que ahora podemos discutir, pero ¿qué características debería tener? Claro, todas las que está mencionando la audiencia, que sea una persona que tenga la capacidad de convocar, que tenga una gran capacidad de gestión, pero que también tenga la capacidad de escuchar a las personas que están en el territorio para traducir esos reclamos y esas necesidades en unas campañas de apoyo y de defensa de esos derechos humanos. Recordemos que el defensor es una figura nueva de la Constitución del 91 y que buscaba fortalecer al Ministerio Público, siendo, digamos, la voz de los que están más por fuera de la institucionalidad. Entonces, eso no se nos puede olvidar, que en lugar de ser un cargo de polarización o de cuotas, debe ser un cargo, digamos, que concerte, que tenga suficiente legitimidad ese candidato o candidata como para que todos los colombianos y colombianas podamos respaldar. Esa es la voz de Isabel Cristina Jaramillo. Ya volvemos con usted porque vamos a seguirle sacando punta a este asunto. Numeral, el defensor debe ser. Más comentarios que llegan a esta hora. Escribe arroba Mauricio Alzate G, numeral, el defensor debe ser un defensor de los derechos humanos, no tener impedimentos políticos y morales para la magistratura y la independencia que garantice la misión y control de la Defensoría del Pueblo. Arroba Ya No Más Colombia escribe, numeral, el defensor debe ser una persona que no le deba su puesto a nadie, que actúe con objetividad y que le dé prelación a los derechos generales y no particulares de quienes lo pusieron ahí. Soraya Gutiérrez es delegada de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, también una organización que está muy pendiente de la protección y defensa de los derechos humanos en Colombia. Soraya, gracias por estar en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo para la W y para todas las personas que nos acompañan en el programa. Le hago la misma pregunta que Andrea le planteó a Isabel Cristina. El defensor debe ser, ¿cuáles son las características que debe tener un defensor del pueblo en Colombia? Bueno, en primer lugar les queríamos contar que las plataformas de derechos humanos, la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, hemos venido impulsando una campaña sobre los criterios adicionales a los que establece la Constitución de lo que debe tener un defensor o defensora del pueblo o un procurador o procuradora general de la nación. Nuestra campaña se llama por una defensoría y una procuraduría para la paz y los derechos humanos. Entonces,
Allí el nombre indica que ese defensor o defensora del pueblo debe ofrecer la máxima confianza a la sociedad colombiana y debe demostrar no solamente estudios en materia de derechos humanos, sino debe tener una trayectoria verificable de reivindicación de defensa de derechos humanos. Para nosotros la Defensoría del Pueblo es el órgano que llega a todos los territorios, a toda nuestra geografía nacional. Por tanto, debe tener unos vínculos muy estrechos con las organizaciones sociales, con los movimientos y personas que han dedicado su vida a la defensa de derechos humanos, y por eso ese defensor o defensora debe haber tenido posturas claras en relación con los temas de graves violaciones a derechos humanos. E igualmente debe haber demostrado empatía frente a la situación de exterminio a la que viene siendo sometida el liderazgo social, las personas defensoras de derechos humanos. Para nosotros, ese defensor o defensora debe tener la suficiente capacidad para poder confrontar el ejercicio arbitrario de cualquier poder político, de cualquier poder económico, de cualquier poder que esté en contra de los derechos de comunidades, de los sectores más excluidos, y por eso nosotros venimos adelantando esta campaña en relación con que también tiene que defender el acuerdo de paz. La Defensoría del Pueblo tiene unos roles muy importantes que fueron fortalecidos con el acuerdo de paz. El sistema de alertas tempranas es un sistema que permite monitorear, que permite ver, que permite alertar sobre situaciones de riesgo en que se puedan encontrar comunidades más apartadas del país, y tiene esa obligación de prevenir y de, por supuesto, exigir a las entidades del Estado proteger a esas comunidades en el marco del conflicto armado y la violencia política. Por tanto, este defensor sí debe tener ese carácter para poder mostrar una independencia de exigir, de monitorear, porque finalmente es la voz de los que tienen voz. Nosotros hemos dicho la terna o dupla, porque ya renunció una de las candidatas, pues no reúne esas condiciones de experiencia, de independencia. Y por supuesto, hemos dicho, la Cámara debe devolver la terna y el presidente debe constituir una nueva terna con la participación de la sociedad civil. Sí, vamos, pues bueno, vamos Andrea, con más voces y perdóneme, Andrea, le voy a pedir a todos nuestros invitados que seamos breves. Respondamos la pregunta, porque es que si no nos vamos a quedar con muchas inquietudes en el tintero y es lo que no queremos. Así que, por favor, vamos a tratar de ser muy, muy concisos. Les pido a todos para poderlos escuchar en todas las voces y todas las perspectivas. Andrea, le leo 2 comentarios y vamos con otra de las voces invitadas. @Maoleguizamón escribe, numeral, el defensor debe ser totalmente ajeno a la política y a políticos, imparcial, no debe estar ternado por el presidente. Ahí es cuando se desvían del cumplimiento de su gestión, y debe tener pleno conocimiento de derechos humanos. Y escribe @rderly, numeral, el defensor debe ser una mujer conocedora y defensora de derechos humanos del pueblo, egresada de una universidad pública, que conozca el valor del esfuerzo y las luchas del pueblo, valiente, que no se deje intimidar ni pagarle el puesto a nadie. Adelante, Andrea. Seguimos entonces con nuestros invitados. Vamos a hablar con William Salazar. Él es presidente del Sindicato de la Defensoría del Pueblo. Para usted, ¿quién debe ser el defensor? Bienvenido aquí a Sigue la W. Muy buenos días, Andrea, y a todos nuestros oyentes. El defensor del pueblo, pues primero tiene que ser un gran ser humano, que tenga una enorme sensibilidad, hombre o mujer, ojalá mujer, como decía Isabel, que nos ocupaba ese cargo, y debe tener una hoja de vida intachable, impecable, porque su voz debe ser reconocida y atendida por toda la sociedad colombiana, por toda la ciudadanía, y ejerce un mandato fundamental basado en la magistratura moral. La magistratura moral es la magistratura de opinión, que es cuando el defensor del pueblo se pronuncia sobre una situación de la violencia contra las mujeres, de la niñez, de las comunidades indígenas o negras. Todo el mundo voltea a escuchar y a mirar y a adelantar acciones, y la institucionalidad pública debe atender esos llamados de atención que hace el defensor del pueblo. Por tanto, ese ejercicio de la magistratura moral es el valor más importante y protegido, y si no llega una persona que sea intachable y que sea impecable, pues va a ser cuestionada su imagen y se entra en un debate sobre la transparencia, la idoneidad y el perfil del defensor, y eso empieza mal. Por tanto, lo que debemos tener es un presidente que ponga una terna donde hombres y mujeres
con suficiente capacidad, que ya hay una carta circulando con más de 4.000 firmas por todo el país, pídele al presidente que hay más en esa carta, 22 perfiles de hombres y mujeres que cumplen ese perfil, que pueden cumplir ese rol de manera amplia y suficiente, y eso es necesario. La Defensoría del Pueblo, como decían las compañeras, atiende a las personas más vulnerables en los sectores más alejados y apartados del país, y por tanto su labor es única e importante para la democracia de este país, Andrea. Numeral, el defensor debe ser. Numeral, el defensor debe ser. Leo comentarios que llegan a esta hora y saludamos a otro invitado. Escribe @Mauro Gómez J, numeral, el defensor debe ser abogado de derecha o de ultraderecha para que nos defienda. Los buenos somos más. Otro comentario que llega con este numeral, el defensor debe ser. Escribe a esta hora con este hashtag @Rendonfrino. Numeral, el defensor debe ser Francia Márquez. Francia Márquez es una lideresa muy importante en la defensa de los derechos humanos y también del tema ambiental. Y @Ortega Porto escribe, numeral, el defensor debe ser conocedor de la real adversidad de la sociedad civil, los líderes sociales y las víctimas, referente a sus derechos, y que actúen derecho y con justicia para con quienes violan y o propician la violación de los derechos en general. Luis Emil Zanabria es el director de Red de Paz, otra organización dedicada a hacerle seguimiento a la realidad del conflicto en el país. Don Luis Emil, buenas tardes, bienvenido a la W. Buenas tardes, un saludo a ustedes, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Desde su perspectiva, ¿cuáles deben ser las características de un defensor del pueblo? Un defensor del pueblo debe ser, primero que todo, desde las organizaciones constructoras de paz, una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos, con la construcción de la paz. Nunca antes había quedado tan claro en el país que la paz real va de la mano de los derechos humanos. Por eso, un defensor del pueblo debe ser conocedor no solamente de los derechos políticos, sino también de los derechos económicos, culturales, sociales, ambientales de la sociedad. Un defensor del pueblo o una defensora del pueblo debe ser una persona muy sensible, comprometida, que no le dé miedo trabajar, salir a las zonas apartadas, estar con la gente, construir con la gente un nuevo país. Eso debe ser un defensor o una defensora del pueblo. Ahora le propongo un ejercicio, Juan Pablo, en una frase muy corta que nuestros invitados puedan resumir la gestión de Carlos Negret. Llegó, digamos que con muchas críticas por pertenecer al partido de la U, sin embargo, algunos pues han también resaltado su labor en terreno durante esta gestión en la Defensoría del Pueblo. Pero en una frase muy puntual para nuestros invitados, empiezo con Isabel Cristina Jaramillo, abogada y también ex candidata a la Corte Constitucional. La gestión de Carlos Negret. Bueno, yo creo que la palabra que lo resume todo es un compromiso con el territorio y con conocer de primera mano a las víctimas y a las personas que estaban pidiendo ese auxilio de parte de la Defensoría del Pueblo. Fue una sorpresa, digamos que en su proceso de elección no se esperaba que esta fuera el compromiso que él fuera a mostrar desde el cargo. Pero lo que pasa es que creo que estamos en una situación distinta a la de la elección de Negret, y con todo lo importante que hizo necesitamos un perfil que sea incluso más comprometido que el que él tuvo. Soraya Gutiérrez, delegada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la labor del defensor del pueblo actual. Yo creo que él fue un puente entre la voz de esas comunidades olvidadas en la Colombia profunda y el Estado Nacional. Creo que él fue un puente, estuvo en los territorios, creo que fue un puente también de organizaciones de derechos humanos con la Defensoría. El Defensor del Pueblo logró sacar adelante el Consejo Asesor de la Defensoría del Pueblo, que cuenta con participación de la sociedad civil, y la Defensoría del Pueblo también logró impulsar la Comisión Asesora del punto 523 del Acuerdo de Paz, que tiene como función impulsar el Plan de Acción de Derechos Humanos. Creo que esas dos cosas, de ser puente entre esas voces olvidadas, de ser puente entre las organizaciones de la sociedad civil, fue un trabajo muy importante que hizo Negret. William Salazar, presidente del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, su balance, su evaluación sobre Carlos Negret. Don William, active su micrófono, por favor, el micrófono de su Zoom para que podamos escucharlo y verlo. Ok. Gracias. ¿Me Adelante. escuchan? Sí, ¿Me por escuchan? favor, una frase para escribir la gestión del señor Negret. Un buen relacionista público
debilitó muchos aspectos fundamentales misionales. Sin embargo, mantuvo una buena relación con las organizaciones de derechos humanos y cooperantes, pero debilitó aspectos centrales de la misionalidad que se deben atender y que frente a la expectativa actual y el escenario de la terna se puede profundizar ese debilitamiento institucional con esas hojas de vida presentadas por el presidente Duque. Y finalmente, Luis Emil Sanabria, director de Redepaz. ¿Cómo le pareció la gestión del defensor del pueblo, Negret? Bueno, el defensor del pueblo fue un hombre, a mi modo de ver, comprometido, solidario con las comunidades y muy solitario, porque realmente, a pesar de los esfuerzos de las alertas tempranas, él no contó, a mi modo de ver, nunca con el acompañamiento de todo el Estado colombiano en la superación de las graves violaciones de derechos humanos que estamos padeciendo. Usted puede conectarse ya a través de nuestro Facebook Live, vamos a leer también las opiniones allí, pero vamos también a Twitter, @Padrino Bergoglio. Hace su comentario con el numeral: el defensor debe ser un demócrata y un progresista alejado de la cuota burocrática de Duque. @James Izquierdo escribe numeral: el defensor debe ser defender a los más desamparados, no defender al gobierno o una política que ha negado la defensa a los desamparados. Escribe @Fabis Álvarez, numeral: el defensor debe ser una persona que conozca de derecho, que abogue por el pueblo, que esté comprometido con el ambiente y el bien social, que no sea ni de izquierda ni de derecha, que sea del pueblo y para el pueblo, sin miedo a conocer el país y las necesidades del país. Pues vámonos, Andrea, con este numeral: el defensor debe ser, a conocer el perfil por lo menos de los dos nombres que están quedando, y vamos a ver si alcanzamos a dar unas pinceladas de este tercer nombre que integraría ahora la terna. Pero por lo menos hablemos de Carlos Camargo y de Miriam Martínez. Arranquemos con Camargo, que se supone es quien ya es prácticamente el seguro defensor del pueblo. ¿Qué podemos decir sobre su perfil? Y entramos con nuestros expertos a analizar esta nominación en la terna para elegir defensor del pueblo. Empezamos entonces. Él es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, es abogado especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Cuando aspiró a ser registrador nacional, se ventilaron denuncias de algunos gobernadores que conforman Fede Departamentos, donde lo cuestionaron por el uso que le daba la tarjeta corporativa de la Federación. Si se acuerda de estos contratos que se habían otorgado a dedo a familiares, Claro, se habrían pues que entregado a amigos de exmagistrados del Consejo de Estado. terminó para costándole la impulsar su nominación, postulación. terminó costándole esa postulación, ¿no? Exactamente. Sí, en ese momento le costó el puesto. Él ha sido registrador delegado para el registro civil, jefe de la oficina jurídica, y también pues perteneció al Consejo Nacional Electoral, fue magistrado por el Partido Conservador, y aquí tiene unas conexiones políticas, del que también hacen parte su suegra de este partido, la baronesa electoral de Córdoba, senadora Nora García Burgos, por quien Camargo renunció al CNE para no inhabilitarla en las elecciones parlamentarias. También es primo del senador conservador David Barguil. Su hoja de vida asegura que hizo estudios en Derechos Humanos en DIH y también que es doctor en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Y aquí viene un punto también muy importante. Recordemos que él también fue cuestionado porque le cerró la investigación, aunque muchos aseguraban que todavía existían las pruebas que envió la Fiscalía, del ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, y que por eso se engranó de una vez al Partido Centro Democrático, y que ahora por eso premia su gestión con esta postulación. Y hay un punto importante, Juan Pablo, ¿se acuerda? Esto ha pasado un poco de agache, pero es que él salió mencionado en las grabaciones del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, cuando hablaba con Leonardo Pinilla, conocido como el Porcino, en el cartel de la toga. ¿Se acuerda de esas grabaciones? Ah, sí, y lo mencionan a él, ¿no? Hablan de él. Sí, ahí lo mencionan, lo menciona a Leonardo Pinilla como Carlis Camargo, pero mejor hagamos memoria, escuchemos y veamos a través de nuestro Facebook Live. Hay por ahí así. Creo que como he hablado tan mal de ti, que grabas a la gente que no se qué, que no merece nadie. No, pero deja a la gente, ahí el fiscal general, la bestia contigo. Eso dice ese man joven que sentarse con Noguera, que se me hacía una chica llave de ese. Yo fui a un desayuno con el Luis Alfredo y yo nos quedó de sentar con él. Pasa que yo no me atreví a decirle el tema, tú bien somos ahí mismo porque no podemos, de pronto no fuera prudente. El día que yo estaba con Luis Alfredo, él y yo desayunamos, él me invitó a cuenta del tabacal de Camargo, llevaba como 3 horas esperando a la
lo mencionaron. Ahí está Carlis Camargo, ¿no? Estaba Habla de Carlis Carlis Camargo. Camargo. Sí, Ay. sí, dice Pinilla, Carlis Camargo, no joda, llevaba como 3 horas esperando que lo atendiera para que lo ayudara al tema de él, que no lo fueran a joder y tal, porque también lo mencionaron, que no se nos olvide. Entonces, empezamos con la opinión de nuestros invitados sobre este ternado casi seguro a la Defensoría del Pueblo. Isabel Cristina Jaramillo, ex candidata a la Corte Constitucional. ¿Cómo le suena, Carlos Camargo? Pues lo que ustedes están presentando es súper problemático, porque si bien es abogado, tiene sus estudios en derechos humanos e incluso, pues como mencionó usted, un doctorado de la Sergio Arboleda, sus compromisos políticos. Yo creo que muchos oyentes están pidiendo a alguien que no tenga ningún compromiso político, pero en últimas el hecho de que tenga que pasar por una nominación presidencial y después por un respaldo en el Congreso de la República quiere decir que algunas, digamos, redes políticas tiene que tener, y si no las tuviera también sería raro porque sería difícil ejercer su mandato. Pero lo que es cierto es que sí hay una sospecha sobre su nombre, y como decía el doctor William Salazar hace un momento, ese es el lujo que los colombianos no nos podemos dar en un momento de crisis grave como el que estamos viviendo y que vamos a enfrentar en los próximos 4 años a la luz, digamos, de la pandemia, pero la crisis económica que ha desatado y con ella la crisis política. Es un país que ya viene polarizado desde el plebiscito del 2016, con un gobierno de minorías y digamos que necesita recuperar legitimidad para emprender unas tareas dificilísimas, dificilísimas. Tener a una persona así en este momento de expectativa me parece que sería un gran error para el presidente Duque y para el Congreso de la República. Bueno, la misma pregunta para William Salazar, presidente del Sindicato de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo le suena Carlos Camargo para hacer el reemplazo de Carlos Negret? Pues, suena mal, suena preocupante, suena desde un comienzo cuestionado, que ya, digamos, su amigo, presidente Iván Duque, lo había postulado para ser registrador y tuvieron que reversar esa decisión en un hecho muy reciente, y pues peor aún, pensar que puede hacer el defensor del pueblo, que pueda ser el defensor de los más vulnerables, que pueda ser el defensor de las mujeres, de las víctimas, que pueda efectivamente apostarle en la implementación del acuerdo de paz, cuando sabemos que ha habido un enorme retroceso en la implementación del acuerdo final, y digamos que esas relaciones que él tiene, de donde viene en este momento esa federación, que ya hizo uso de una tarjeta de crédito corporativa de una institución, claro que es muy grave para una empresa privada, pero mucho más grave en una institución pública, y eso lo pone en duda. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de los recursos públicos, el manejo del mandato? En la Defensoría del Pueblo deben saber ustedes que tiene un presupuesto muy atractivo ahora, que son 600.000 millones de pesos, que por eso hay esa enorme atracción de las redes clientelares, que antes no ocurría, por eso están muy pendientes en organizar componendas. Y por supuesto, pues el mensaje de ayer que mandan en esa rueda de prensa, donde todas esas bancadas del Partido Liberal, que no sé qué tiene de liberal ahora como partido, que se junten con los conservadores, se juntan ni siquiera por una postura de defensa de la defensoría, de un defensor del pueblo idóneo, sino alrededor de unas intereses y lógicas clientelares politiqueras y de un presupuesto que es muy atractivo, con unos cargos que debe saber la ciudadanía, donde en la defensoría se crearon hace 4 años cargos que son el sueldo del ministro entre 25 y 30 millones de pesos, lo cual lo hace apetecer, porque es casi que un presidente poniendo 25 ministros con sueldo de ministro en una institución. Entonces, esa es la situación que estamos afrontando, por eso la ciudadanía tiene que movilizarse. Sí, En defensa, don William. eso es muy importante lo que ustedes están haciendo. Gracias. Gracias, don William. Comentarios, Mauricio, y sigue usted con su pregunta para los otros invitados. @Juan Francopa. Escribe numeral: el defensor debe ser demócrata, independiente, defensor en derechos humanos, sin vínculos con la política, debe ser elegido por el pueblo y para el pueblo. Julio Sánchez Cristo participa con su @J Sánchez Cristo, numeral: el defensor debe ser un experto en derechos humanos, con una vida entregada a las regiones, pero eso aquí no importa, lo que vale son los apoyos de los políticos para reclamar nuevamente lo que verdaderamente importa, puestos. Lo de los indígenas y líderes sociales, pocón, veremos resultados. Y escribe @SimonaPres3, numeral: el defensor debe ser un buen ser humano, una persona íntegra que tenga contactos con las comunidades y transmita sus necesidades, que continúe con el legado territorial que impuso el defensor Negret. Mauricio, continuemos con los invitados.
Soraya Gutiérrez, delegada de la Coordinación en Colombia, Europa, Estados Unidos. ¿Usted cree que Carlos Camargo tiene los pergaminos para ser defensor del pueblo? No tiene los pergaminos porque tal y como ustedes lo han expresado, pues está seriamente cuestionado, digamos, a nivel público y eso ya le resta legitimidad a que pueda ejercer este cargo. Creo que carece de mucha independencia, imparcialidad y más bien tiene parcialidad hacia sectores políticos, que eso ya no ofrece confianza a la sociedad colombiana de lo que debe ser el cargo del defensor del pueblo. Él no tiene la experticia, no se le, digamos, dentro de su hoja de vida tampoco denota ningún tipo de experiencia en materia de derechos humanos, en materia de ser la voz de esos sectores vulnerables, no tiene opiniones respecto a, digamos, a lo que significa ser defensor de derechos humanos, lo que significa es la defensa de lo público en un cargo como es la Defensoría del Pueblo. Entonces no reúne esas condiciones y creemos que debe ser retirada su hoja de vida. Y también le preguntamos a Luis Emil Sanabria, director de Red Paz, ¿a usted le suena Carlos Camargo como el próximo defensor del pueblo? Bueno, a mí no me suena para nada. Estamos viviendo un déjà vu. Estamos volviendo a los tiempos de Volmar Pérez, al que muchos denominábamos el ofensor del puesto, con una defensoría reducida a la mínima expresión. Este candidato, este ternado, no ha tenido experiencia realmente en la defensa y promoción de los derechos humanos, no ha tenido experiencia en acompañar a las comunidades, no tiene una relación cercana, una trayectoria con las organizaciones defensoras de derechos humanos y con la comunidad. Así que me parece que lo que se está pagando es un favor que hizo el doctor Camargo cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral de archivar los procesos contra el candidato Zuluaga y contra el actual presidente de la República. @Yesid Zapata S. Escribe numeral, el defensor debe ser elegido por las y los defensores de derechos humanos del país. Uy, Andrea, eso sí sería pues un sueño. Elegido por los defensores de derechos humanos del país. Tremendo, sí, pues tremenda propuesta de @Yesid Zapata. @Tuto Majana, escribe numeral, el defensor debe ser imparcial. Debería ser lo obvio. Sí, pues claro, el defensor debe ser imparcial, independiente y sobre todo conocedor de la realidad del país. Y escribe @Benjamí8182, numeral, el defensor debe ser una persona idónea al cargo, no debe ser un personaje con investigaciones actuales. Pero en este gobierno bueno, eso ya ven el editorial en contra del gobierno. Vámonos ahora a mirar la otra candidata que queda en la terna, Andrea. Miriam Martínez. ¿Qué nos puede contar sobre el perfil de Miriam Martínez? Miriam Carolina Martínez Cárdenas, desde 2018 funge como directora de la Agencia Nacional de Tierras. Tiene entre sus méritos, dice el presidente Duque, abro comillas, ha trabajado en el sector privado en gestión con comunidades, como lo demostró su paso por compañías de telecomunicaciones, donde llegó a la Colombia profunda, dice el presidente Duque. Ella dice en su hoja de vida que fue destacada en su promoción en la carrera de Derecho, tiene especialización en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda. Oiga, son de la Sergio Arboleda, una representación ahí importante. Incursionó en el sector agro desde 2013 cuando trabajó en Fede Palma liderando proyectos sociales. Bajo su responsabilidad tuvo la primera encuesta de empleo directo del sector y la edición y publicación del libro Buenas Prácticas para la Adquisición de Tierras Rurales. Pero hagamos también memoria. Recordemos este video, este audio del 27 de marzo de 2019 cuando en redes sociales cuestionaron que el expresidente Iván Duque, a quien ella le dice presidente en una llamada telefónica, pues él la pone en altavoz con varios reclamantes de perdóneme, el expresidente Uribe, sí. Lapsus, igual que a ella. En ese momento, ella entonces está en una reunión con diferentes integrantes del Centro Democrático, con senadores y con reclamantes de tierras. Y entonces él la llama por teléfono, la pone en altavoz y le dice que por favor le ayude desde la agencia de tierras porque ella es una persona cercana y ella le contesta, claro que sí, presidente, mándeme los datos, pero recordemos este video. Recomendar a estos compañeros de negocio, ellos están oyendo y muy preocupados, pero nosotros, si estuviéramos en el caso anterior, no había que llamar a esa agencia para que, pero está angustiada con la confianza que se le tiene, por eso la llamamos. La puede oír,
¿Se me permite? Por favor, le pongo el micrófono al teléfono. Doctora Miriam, la vemos. No, lo que requeriría es que me comenten cuáles son los casos potenciales para ir analizando o que alguien me brinde información para que pueda revisar los casos y mirar cuáles son las medidas que tenemos que tomar en la zona. Me ayudaría mucho que alguno de los senadores y representantes se comunique conmigo con más de la información o que me digan con quién me comunico para que me den la información. Palabras más, palabras menos, Andrea, era pues el expresidente Uribe llamándola a la directora de la entonces Agencia Nacional de Tierras, o la entonces directora de la Agencia de Tierras, para que le ayudara a mover las inquietudes que le estaban planteando unos ciudadanos. Exactamente, pero entonces fue cuestionado porque esa cercanía, pues digamos la reclamación de tierras, la tierra ha generado los problemas más grandes del país y todavía hay personas que lo siguen haciendo. Entonces ese contacto tan directo con una parte de los reclamantes y de una manera tan expedita a quien ella le dice presidente, pues causó molestia. Pues vamos entonces con nuestros invitados. ¿Qué opinan del perfil de Miriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras? Isabel Cristina Jaramillo, ¿usted cómo la ve? Gracias. Pues lo primero problemático, claro que queremos tener mujeres en estos cargos y queremos tener muchas, pero lo primero problemático es que ella aparentemente no cumple con el requisito de los 15 años de experiencia. Ya fue advertido, digamos, por quienes verificaron estos requisitos y entonces ahí ya, digamos, cualquier discusión adicional que podamos tener no es suficientemente interesante. Yo creo que hay muchos perfiles de mujeres con unas trayectorias muy interesantes. Voy a nombrar a una, Paula Gaviria Betancourt, que ocupó el cargo de directora de la Unidad de Víctimas y que fue alta consejera de Derechos Humanos. Es una persona que en muchos sentidos tiene las características de defensor del pueblo, para no mencionar muchas líderes de organizaciones como Claudia Mejía Duque, como Adriana Benjumea, que actualmente está en ese cargo, Cecilia Barraza. Hay una cantidad de mujeres defensoras que sí tienen muchos más que los años de experiencia de los que estamos hablando y una gran legitimidad y conocimiento de los territorios. Así que, pues yo no quiero criticarla directamente, pero creo que esta es una persona que si no tiene ese requisito, pues no deberíamos ya estar mirando otros elementos. Soraya Gutiérrez, ¿usted qué opina sobre el perfil de Miriam Martínez? Bueno, pues tal como ustedes lo han mencionado, efectivamente ya no tiene, tampoco reúne la experticia ni la experiencia en temas relacionados con derechos humanos, y preocupa que en un país en donde tenemos tantos problemas profundos en relación con el tema de la distribución de la tierra, en donde urge que ese punto 1 del acuerdo de paz finalmente se cumpla, pues ella haya asumido, digamos, posturas tal y como ustedes lo mostraron, defendiendo los intereses privados en relación, hasta donde tengo entendido, frente a un proceso de titulación colectiva que estaba haciendo una comunidad indígena. Entonces allí ya se demuestra esa falta de imparcialidad. Nosotros hemos señalado, tiene que haber paridad en la tierra, se conforme, pero esa paridad no solamente que mujeres, sino que esas mujeres deben contar con experiencia, con experticia, deben conocer también las problemáticas que enfrentamos las mujeres, las comunidades LGTBI, y por supuesto tener la capacidad de poder incorporar todos esos enfoques diferenciales e impactos que la discriminación y la violación de derechos humanos genera en estas poblaciones. Entonces creemos que pues Miriam Carolina no reúne esas condiciones ni legales, pero tampoco esas condiciones de experticia y trabajo en derechos humanos. Don William Salazar, de la Sindicato de la Defensoría del Pueblo. Miriam Martínez, ¿le suena? Miriam Martínez no, y como mencionaba Isabel Cristina, hay muchas mujeres con una gran capacidad de preparación, pero además Miriam Martínez está ocupando actualmente un cargo en la Agencia Nacional de Tierras que tiene que ver con la implementación del punto 1 del acuerdo final, que tiene que ver con la reforma rural integral y el Fondo Nacional de Tierras. Y ha habido un reversazo en ese asunto, lo cual ya de por sí genera un enorme conflicto de intereses, porque viene de una dependencia que tiene una importancia vital para el acuerdo de paz, y el acuerdo de paz es una tarea de las más importantes que desarrolla el Defensor del Pueblo en la defensa, en la implementación y como un derecho fundamental para la sociedad colombiana que ha estado en un largo conflicto como es el derecho a la paz. Entonces, el que esté ya, digamos, en un cargo que viene afectando la implementación del punto 1 del acuerdo de paz, la pone en una situación
pues dejando. Lo segundo, pues es que también es de la Sergio Arboleda, entonces parece que para el presidente Iván Duque no hay otra universidad, es la única universidad que hay en el país. Y el tercero, pues es una abogada administrativista que no conoce de un tema tan importante como son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por lo menos en su práctica, en su ejercicio profesional, claramente se aleja de ese perfil para que sea una buena defensora del pueblo. Luis Emil Sanabria, R de Paz. ¿Cómo ve usted a Miriam Martínez? Bueno, a mí tampoco me suena, pero más allá de eso es que es muy lamentable que se siga utilizando a las mujeres como relleno en una terna. Eso es la impresión que yo tengo frente a esta situación, no solamente por la doctora Miriam Martínez, sino también por la doctora Elizabeth Martínez. Ninguna de las dos cumple las especificaciones, entonces eso quiere decir que esto es una terna de una terna de una persona, porque las demás no cumplen, pero además están alejadas de la realidad. La doctora Miriam Martínez realmente no tiene experiencia. Su experiencia fundamentalmente ha sido todo lo contrario, en defensa de los empresarios, en defensa de Fede Palma, en defensa de los despojadores de tierras. Así que esperar ahora que vaya a defender al pueblo es bastante difícil. Pues son las perspectivas de los expertos en derechos humanos, nuestros invitados a esta hora en Sigue la W, numeral el defensor debe ser. Ahí quedan consignados los perfiles que se imaginan, que sueñan los colombianos y que además sueñan estos expertos para un cargo de la máxima importancia en un país donde lamentablemente las violaciones a los derechos humanos son constantes. A Isabel Cristina Jaramillo, a Soraya Gutiérrez, a William Salazar, a Luis Emil Sanabria, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Hacemos una pausa, viene Natalia Henao y enseguida Paola Herrera nos contará qué es lo que viene después del aislamiento obligatorio en Colombia. Sigue la W.